Buenos días, buenas tardes, buenas noches, otra vez aquí en Abrázame Poesía, en este momento que estamos adentro, pero podemos salir con la poesía cada vez que la leemos, la compartimos, y afortunadamente hoy también estamos acompañados, muy bien acompañados, por Natalia Neo Poblet. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, gracias por la invitación en principio. Bueno, gracias también por estar aquí con nosotros, porque bueno, vamos a hablar de poesía, o sea que no estamos encerradas entonces, vamos a ir a ese mundo que no sé, como bien decís en un artículo que vamos a hablar de él aquí, es innombrable, no explica, no responde, es intangible. ¿De qué habla la poesía? Pero habla. Entonces, ¿qué es esa ambigüedad? Yo, de todas las cosas que he leído de Natalia, hubo un artículo que me gustó además por su título que dice: en la punta de la lengua, o sea, casi en el precipicio de la existencia está la poesía. Y entonces me gustaría que habláramos un poco de esa propuesta que hiciste en ese artículo, porque uno relee a los poetas y los poetas dicen, Roberto Juarros decía, poesía igual poesía, no había más. Y Gamoneda, leía recientemente, decía, la poesía no pertenece a nadie, es un común, una comunión con el lector, está en ese lugar. Así es que usar la palabra para un lugar donde no hay respuesta, no hay definición, no hay... ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Desde quién? Desde Natalia Neo Poblet, que, claro, yo empiezo a hablar, es como para mí es así como estar en un café, pero Natalia mira la cultura desde el psicoanálisis, mira la cultura desde su posición feminista y de sus escrituras sobre el feminismo, mira como escritora ella misma de ensayos y de artículos, o sea que hace su propia lengua, y también mira desde una lectora intensa, porque es así su gran definición. Así que hay como una serie de miradas, en este caso de la poesía, que vamos a compartir en estos momentos que estamos con ella. Por lo tanto, empezamos a pensar ese artículo. En la punta de la lengua, la poesía. Bueno, ese fue, sí, un artículo sobre Juan Carlos Bustrias Ortiz, ¿no? Que fue un encuentro, para mí fue un hallazgo encontrarme con Bustriaso, porque además no es un poeta muy conocido, es un poeta argentino, él es pampeano, es de Santa Rosa. De hecho murió hace relativamente poco, hace 10 años, murió en el 2010, él era del año 29, y bueno, y es un encuentro bustriazo. ¿Por qué? Porque Bustriazo inventa palabras, ¿no? Él hace neologismo, le decimos nosotros, tal vez desde el psicoanálisis, inventa palabras, y al inventar significantes, ¿no? Inventa nuevos sentidos, que es una de las grandes magias que tiene, digamos, también la poesía, no por el hecho de inventar significantes, sino por el hecho de que te transporta esto como a otra cosa, como que rompe un poco el sentido común, ¿no? Me parece que el lenguaje, nosotros como sujetos, como seres humanos, estamos atrapados muchas veces en el lenguaje porque somos lenguaje, ¿no? Y muchas veces en realidad somos lo que han dicho de nosotros, es decir, que nuestra lengua o lo que nosotros muchas veces decimos es lo que el otro dijo de nosotros. Entonces es muy complicado poder pasar de esta lengua del otro a una propia lengua, ¿no? Y creo que la poesía va justamente ahí, a armar una lengua, la poesía arma una lengua dentro del lenguaje mismo, ¿no? Entonces el poeta lo que hace en un punto es armar su propia lengua dentro de lo que es la superficie del lenguaje, ¿no? Porque por el medio del lenguaje enfermamos, nos etiquetamos, digo, en la manera en la que uno también habla es del modo en que uno está pensando. Entonces muchas veces el lenguaje nos termina encerrando. La poesía hace todo lo contrario, la poesía abre, no cierra, ¿no? El lenguaje lo que hace es que representa, fija, ¿no? Fija una imagen
con lo simbólico. Entonces, fija, esa es una de las grandes problemas que tiene en un punto el lenguaje. Problema en el sentido de que muchas veces termina eso siendo un problema, porque termina etiquetando, y la poesía lo que hace es, arma otra cosa ahí, ¿no? Y Bustriazo además es un genio, ¿no? Digo, eso en lo que es poesía, pero Bustriazo además inventa, ¿no?, estos neologismos que él hace, estas invenciones de palabras que él hace. Hay una que a mí me encanta, que es huesolita, ¿no? Sí, que sí. es hueso con solita, entonces es hermoso, es un neologismo precioso además, o sea, porque hace una sintaxis ahí, ¿no?, una condensación, y une hueso con solita, y queda huesolita, y esto ya está, listo, ya te armó otro mundo, ¿no? Claro. Y además, lo que tiene Bustriazo es que tiene algo de la musicalidad en sus poemas, ¿no? Eso me parece que lo más grandioso de él. De hecho, muchos de sus poemas fueron hechos canciones por el folclore, el folclore, ¿no? El folclore pampeano. Y la musicalidad, el lenguaje tiene algo de la música. Nosotros desde el psicoanálisis le decimos a eso la lan, que se escribe la lengua todo junto. La lan es lo que queda por fuera de lo simbólico, ¿no? Esa musicalidad es la lan es por el aleo de la lengua. Uh-huh. Es lo que queda por fuera de lo simbólico. Y Bustriazo, con su poesía, es pura la lan, ¿no? Sí. Hay se canta. Así es. No sé si vos tuviste la experiencia de escuchar a Bustriazo leer sus propios poemas. No, esa experiencia no, yo tengo la experiencia de hacer sus poemas, pero la verdad que esto cuando vos explicás esto de la lan, es muy claro cuando uno lo dice, ¿no? Bueno, Sí. pues son todos esos neologismos que él ha creado, además dan una suerte de alegría, y la alegría es expansiva, ¿no? También. Ahora, ¿cuándo no es poesía? Porque estamos las redes han puesto sobre la mesa un montón de formas de la poesía con el lenguaje, la poesía hablada, de gente muy joven, y donde ha habido una suerte de posición un poquito, creo, conservadora, de decir que, bueno, esto no es poesía, porque tal vez no se ha leído a Calderón, ni a... Bueno, Sí. ¿cuándo no es poesía? Mira, yo lo que considero, yo no sé, porque no estudié letras, digamos, con lo cual no, desde la cuestión gramática o formal, académica del canon, no sabría, digamos, decir qué es y qué no es poesía. Para mí, yo lo que es mi eje es que para mí hay poesía cuando te toca el cuerpo. O sea, cuando vos lees un poema y eso te tocó o te produjo algo en el cuerpo, para mí ahí hubo poesía. Como que creo que la poesía es un acontecimiento, y es un acontecimiento que pasa en el cuerpo. Yo tal vez te respondería desde ahí. Está bien. Bueno, desde tu posición, tus escritos sobre el feminismo, también pienso que has accedido a poetas, mujeres, que en esto de crear lenguaje han tal vez tenido un doble, un triple trabajo, ¿no? En su posición de marginalidad como mujeres en su época. Storni, las poetas que te has dedicado, ¿no? Ibarburu, Mistral. ¿Qué pasó allí también con la poesía y su posición como mujeres? ¿Ayudó a...? Porque en realidad después, salvo las que han recibido premio Nobel, Mistral, pero nos han llegado todas esas voces con el avance paralelo de las posiciones feministas más activas políticamente. Pero ¿qué les pasó a esas mujeres con ese lenguaje, ¿no? Es muy lindo pensarlas así. Sí, yo creo que sí, fue toda una revolución, porque ya de por sí las mujeres les costaba, bueno, esto de lo que habla Virginia Woolf, ¿no? Como de lo que costaba que tengan hasta un cuarto propio, ¿no? Un lugar propio, desde ahí, ¿no? Desde lo que, de la no habilitación hasta física en un hogar para poder escribir, ¿no? Digo, hay que remitirse en un punto a eso. Digo, Virginia Woolf, para mí, yo me saco el sombrero con Virginia, amo a Virginia, ¿no? Porque, bueno, fue una de las pioneras donde empezó a pensar
como el no lugar de la mujer y hasta en la casa, ¿no? En el hogar, de no tener un espacio físico para poder escribir, y después de eso, encima, que no quede como una práctica privada y que pueda llegar a ser una práctica pública. Eso es un paso impresionante, ¿no? Que por suerte ha habido un montón de mujeres que pudieron, digamos, hacer llegar su voz y hacerse escuchar con su pluma femenina, digamos, ¿no? Sí, sí. Mistral, por ejemplo, que encima también, bueno, había toda una cuestión sexual, ella era homosexual, y bueno, Virginia Woolf, digo, también hubo no solamente el hecho de ser mujer y poder escribir, sino también encima poder decir algo más, ¿no? De que salía del canon en su momento completamente, ¿no? Unas revolucionarias para mí. Comprendo. Sí, por eso digo, también desde tu posición de lectora, digamos, la elección de la poesía como fenómeno de expansión del lenguaje, ¿en qué te ha ayudado a vos como escritora? La lectora de poesía, ¿en qué te ha ayudado como escritora? Porque tu producción en artículos para los diarios, en libros, como te he leído también acá, ¿en qué te ha ayudado como escritora? Yo creo que la poesía posibilita una flexibilización del lenguaje, le hace un tratamiento al lenguaje. Y a mí la poesía me posibilitó, me permitió poder habitar el lenguaje de otro modo, ¿no? De no quedar como cernida a lo que el lenguaje representa, digamos, como que me ha permitido la flexibilización del lenguaje, ¿no? Esto de que realmente creo que le ha hecho un tratamiento a mi propio lenguaje, a mi propio uso del lenguaje, digamos, ¿no? En la poesía. Claro. Creo que eso, digamos, ¿no? Habitarlo de otro modo. En la medida que uno habita de otro modo el lenguaje, habita de otro modo la vida también, ¿no? Claro, bueno, creo que también tu posición es feminista, donde hay varios feminismos, ¿no es cierto? También eso te ha podido permitir recorrer los campos, ¿no es cierto? Incorporar tal vez al psicoanálisis posiciones del feminismo que el psicoanálisis tal vez no acepta o rehúsa, sí. ¿No? He leído tu artículo sobre Paul Preciado, que él es disruptivo de por sí, y creo que la estocada del psicoanálisis que le dio en ese artículo es muy atractiva. Y esta cuestión tuya, poética, que tuviste con respecto a ampliar el campo del conocimiento, la confrontación y la ambigüedad del lenguaje, incluirlo, me pareció muy poético. De verdad que te da flexibilidad en el lenguaje. ¿La poesía te encontró o la buscaste? ¿Tuviste alguna madrina o padrino, algún hada que te haya llevado de la mano a la poesía? Claro, en realidad creo que la poesía, sí, me parece que me encontró y le encontré, digamos, como que fue ambas. Fue una búsqueda y fue un encuentro a la vez, me parece, porque sí tuve una madrina que fue Natu Poblet, mi tía, que era la de clásica y moderna, y bueno, con ella fue mi madrina en el encuentro con la literatura, digamos, ¿no? Pero la poesía fue un encuentro anterior, digamos, a la literatura. En realidad, yo empiezo, como yo supongo que como muchos adolescentes o a muchos adolescentes, mi primer poeta con la que me voló la cabeza y amé fue Alejandra Pizarnik cuando tendría unos 16 años, ¿no? Fue como el encuentro con la poesía, fue con Alejandra Pizarnik. Y después vino, yo ya leía muchísima literatura también, ¿no? Pero como que el encuentro con la poesía fue con Pizarnik cuando tendría unos 16 años. Recuerdo que era como, no sé, lo leía y lo leía y lo leía y no me cansaba de leerlo. En ese momento tenía unas obras completas de ella que en realidad no eran mías, eran de mi hermano. Y cuando mi hermano se fue a vivir solo, le robé el libro, porque lo quería tener yo en mi biblioteca. Y bueno, y tal vez vino ahí, vino de la mano
también de mi hermano tal vez, ¿no? Que Claro, tenía claro. ese libro de poesía en su biblioteca y yo después se lo hurté. Comprendo. Y luego hiciste como un tributo a Pizarnik en un artículo también que leí sobre ella que hiciste con respecto a esos momentos de silencio que también la poesía propone, ¿no? Ese silencio Sí, entre físico y místico que la poesía propone y que en Pizarnik vos lo explicás muy bien. ¿Podemos hablar un poquito de eso? ¿Qué es lo que te impresionó de sí, ella? el silencio es algo que arma la poesía, ¿no? La poesía arma silencio y me parece que esto es casi similar a... yo encuentro algunas cosas de similitud entre poesía y psicoanálisis a veces, ¿no? Porque el psicoanálisis también apunta un poco a armar silencio, porque el lenguaje es puro ruido, ¿no? Digo, todos los pensamientos que uno a veces tiene, tú, viste, con una gente, uy, tengo la casa quemada, la cabeza me taladra, bueno, todo ese pensamiento, todo eso es puro ruido. Entonces, ¿cómo armar en ese ruido, cómo armar silencio? Que el silencio no es lo mismo que la mudez, ¿no? La mudez es quedar paralizado, quedar mudo sin palabras, sin poder acceder a la palabra. El silencio es otra cosa, el silencio es un hallazgo, es un encuentro, es un acontecimiento. El silencio tiene que ver con... también el silencio hay algo donde toca el cuerpo, donde se arma el cuerpo a partir de que hay encuentro con el silencio, ¿no? Es lo que permite un espacio de cierto vacío como para poder para que ahí pueda suceder algo, ¿no? Comprendo. Eh, Sí, sí. Bueno, por último, vos sabés que estoy haciendo esta pregunta a los que están muy dedicados a la poesía. Si nuestro presidente de la nación en este momento se reuniera con un conjunto de poetas a charlar, ¿qué podría pasar? Opa, qué pregunta, nunca la pensé. Pensando en que la política, en los griegos, en el principio de nuestro occidente, los poetas estaban muy cerca del gobierno, eran casi, ¿no?, Sí, gobernantes. ¿verdad? Sí, Así que bueno, después parece que Platón, no sé, yo tampoco soy filósofo, pero el señor hizo algo ahí y se fue. Pero pongamos que claro. nuestro presidente en este momento se reúna con 4 o 5 grandes poetas, no solamente nacionales, eh, porque también he leído por ahí que algunos gobiernos europeos han llamado a escritores de ciencia ficción para charlar con ellos. Y como estábamos hablando de abrir en un momento en que se debe cerrar un poco el cuerpo al contacto con el otro, pero uno puede abrir su imaginario, ¿qué le da? No sé, a mí me encantaría que Alberto Fernández estuviera en contacto con un par de poetas estos días. Es capaz de hacerlo porque es un grande que está poniendo ahí la poniendo camiseta con todo. Claro. Pero se podría titular de cómo Silvia, se podría titular lo poético de la política. Lo poético de la poética, por supuesto, y él aparecería Lo con su poético de la cronograma, la y además política. la poesía es política, ¿no? O sea, también, digo, está lo poético de la política y la política de lo poético, ¿no? Pero, bueno, a mí me está pasando en esta cuarentena que estoy en casa ya hoy iniciando la 4ª semana, me parece que leer es una de... No, me arma el cuerpo, es uno de los recuperos, digo, ¿no? Es como es esto, es poder, es el encuentro con el oasis, ¿no? Yo siempre digo que es mi respirador artificial, porque es como este encuentro a poder, bueno, habitar otra lengua, habitar, ¿no? Otro lenguaje, otros pensamientos, otras imágenes. Sí, sí, Nada, te hace viajar. La lectura te hace viajar. así es, sí. O sea que uno no puede viajar. Exacto, y te hace respirar, muy bien de vos decís, respirar con otros pulmones, tal vez que están en otro plano, ¿no? Otro aire de otro plano, eso también. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Muchas gracias, perdón, ¿qué quieres decir algo? Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, juntos. Yo te deseo lo mejor porque realmente me ha gustado mucho tu escritura, me he entusiasmado para poder encontrarme contigo
Y bueno, seguimos en contacto, de Facebook, de Skype, pero no, va a haber otros contactos seguramente en el futuro. Abrazos de los de antes, como me decía un amigo. Va a haber abrazos de los de antes. Y como siempre, este espacio está para cuando quieras presentar algún trabajo tuyo, hablemos de tu trabajo. Está abierto para vos desde aquí en más. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y te saludamos. Bueno, muchas gracias, Silvia, y bueno, gracias por la invitación tan linda, agradable y acogedora. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Y bueno, nos despedimos y nos volvemos a ver pronto seguramente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Silvia. Chao. Bueno, estamos aquí al final del programa, en un momento especial de nuestra cultura, de la relación con el otro. Estamos aislados, pero cerca, porque lo espiritual nos une. Y la poesía es esta oración que hacemos siempre, cada día, para conectarnos entre nosotros. Como recordamos la poematerapia, que es lo que intentamos practicar para que llegue la poesía a todo el mundo, dice: no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto. Y chao. Juan Carlos Bustriazo Ortiz, el poeta místico, que desde su cosmovisión del mundo podría ser planta, animal, gente, piedra. Su poesía, con sus neologismos, nos supo contar de esto. Tan huesolita que te ibas, tan envidiada, de qué sombras la tierra ardía huesolita, la siesta ardía melodiosa, tan como ibas. Tu sonrisa era una piedra robadora y era otra piedra mi costilla. Dulce que amarga, sola, sola, cuajada de alta pedrería. Eran tus voces tan palomas, eran tus manos piedras finas. Guitarra tan azuladiosa, eras la piedra que acaricia piedra. Te ibas, ¿quién te roba, última brisa de la brisa? Oh, flauta mía, oleja y rota, y tan huesolita que te ibas, tan de la gracia mucha y poca, si cuando vuelvas ves mis días, oh piedra, llena, llaga, hermosa. Y chao.